Padre, preparamos nuestro corazón para tu palabra. Gracias porque nos hablas. Háblanos hoy, instrúyenos, enséñanos, aliéntanos, desafíanos a vivir en tu voluntad y en tu tiempo, Señor. Que nuestro corazón se sincronice con tu corazón. Que nuestra vida esté, Señor, alineada a tu voluntad. Es nuestro deseo y queremos que tú nos guíes hoy en tu palabra, en esta meditación. En Jesús, tu Hijo, oramos. Amén. Continuamos nuestra serie de mensajes basadas en el Evangelio de San Juan, que ha sido extraordinario, profundo, riquísimo, inspirador, que creo que en mi vida lo ha sido, espero que también lo haya sido en la suya, un texto de la Escritura extraordinario. Seguiremos en él varios domingos y meses incluso, porque recuerde que estaremos predicando todo el Evangelio, después iremos a las cartas y terminaremos al final de esta serie estudiando también el libro del Apocalipsis, pero es bueno que me acompañen toda la serie para que le saquemos jugo a toda esta enseñanza que Dios puso en el corazón de Juan, en el Evangelio que hoy vamos a estudiar. Ya estamos en el capítulo 7. Hemos ido despacio, pero ya hemos avanzado y estamos ya en el capítulo 7 y lo veremos en unos minutos más. Tenga usted su Biblia a la mano, pero quisiera recordarles hace algunas semanas, también aquí en este medio, les compartí una pequeña poesía de un extraordinario poeta llamado Renato Leduc. Esta poesía se hizo muy famosa porque se convirtió en una canción, le puso música a un extraordinario compositor mexicano, y luego se hizo muy famosa porque dos grandes cantantes, también mexicanos, la hicieron una extraordinaria interpretación de ella. Uno de ellos, pues José José, imagínense nada más que voz, y Marco Antonio Muñiz. Así que es una extraordinaria poesía y una hermosa música y una gran interpretación. Claro que si usted es de mi época, sabe de qué estoy hablando. Si usted es más joven, dirá de quién me está hablando el pastor, pero búsquelo en el Face, en el YouTube, y va a encontrar una pieza musical muy, muy hermosa. Bueno, esta poesía tiene que ver con el tiempo. Hoy vamos a hablar del tiempo porque yo he estado trabajando con ustedes dos conceptos a la luz de la pandemia. Porque creo que vale la pena que vayamos a profundidad y veamos cómo esta situación de enfermedad y de pandemia ha afectado dos aspectos esenciales de la vida. Afecta a muchos. Podríamos hacer una lista enorme de ámbitos de la vida que se han visto afectadas por la enfermedad, pero creo que hay dos esenciales que van a ser, digamos, los conceptos que engloban todo lo demás. Bueno, el tiempo y el espacio. La pandemia ha afectado nuestro espacio de vida de una manera muy clara y ha afectado nuestro tiempo de vida de una manera muy clara. Así que hoy el título del mensaje es Entendiendo el tiempo de Dios para nuestra vida. Y teniendo este tema en nuestra mente, cómo la pandemia ha afectado nuestro tiempo de vida y cómo el tiempo de Dios tenemos que entenderlo para vivir conforme al tiempo de Dios en el tiempo de la enfermedad. Creo que habrá una hermosa enseñanza del Señor para ustedes y para mí en esta tarde. Es una buena canción la que yo les comentaba hace un momento y tiene como primeras líneas, dice, sabia virtud de conocer el tiempo. Y después Renato Leduc habla de que hay formas de vivir el tiempo a destiempo, o hay formas de vivir el tiempo de forma anacrónica. Cuando vivimos con cosas del pasado en el presente es un anacronismo, como vestirme como Luis XVI, imagínense, de una vestimenta anacrónica, no corresponde con nuestro tiempo. Pero también habla en esa poesía, que es muy hermosa, pero muy profunda, habla de tener conciencia del tiempo y darle valor al tiempo. Al final habla de no tener tiempo para amar y de añorar el tiempo. ¿Cómo sabe usted que ya está entrando en la tercera edad? Cuando empieza a manejar su vida con el espejo retrovisor y empieza a pensar que tiempos pasados fueron mejores o tiempos pasados fueron buenos y comenzamos a añorar los tiempos que se han ido, ¿no es cierto? Tal vez le pase a usted que ya está en la etapa en que está añorando los tiempos que vivimos, y más ahora
en donde nuestra vida está viviéndose de una manera tan difícil y con tantas limitaciones, como añoramos cuando podíamos salir y hacer un sinnúmero de actividades sin limitaciones más que las que nos poníamos a nosotros mismos. Sin embargo, la canción, el poema originalmente de Renato de Leduc, nos falla en algo importante. La canción falla en que conocer el tiempo no implica entender el tiempo. Si usted me pregunta en este momento por el tiempo, tal vez yo tendría 3 respuestas posibles. Le daría la hora. Si me pregunta por el tiempo, le daría yo la hora. O tal vez yo le daría la fecha del calendario. O a lo mejor me referiría yo al clima. ¿Cómo está el tiempo, pastor? Pues está medio nublado y un poco soleado. Entre sol y nubes. Y pues son las 11:39 de la mañana. Pues estamos al día 2 de agosto del 2020. Y bueno, son respuestas correctas. Tienen que ver con la forma como medimos el tiempo, el reloj, el calendario, y cuando nos referimos al clima, usando como sinónimo el tiempo. Pero le pongo un ejemplo. ¿Le ha pasado que en algún momento su esposa le pregunta la fecha? Y le pregunta, ¿a cómo estamos hoy? Y la respuesta inmediata es 2 de agosto. Pero ella se queda mirando y se queda viendo fijamente. Y usted dice, usted sabe que algo malo está pasando ahí. Porque le pregunta ya, ¿cómo estamos hoy? Y usted dice, algo se me olvidó. Algo estoy pasando por alto. Y claro, su vida corre peligro si eso que se olvidó es su aniversario de bodas, el cumpleaños de su esposa, o peor todavía, el cumpleaños de su suegra. Entonces sí, está usted en grave peligro de vida o muerte. Entender el tiempo, no solamente conocer el tiempo, sino entender el tiempo. Fíjense qué diferencia. Yo podría saber qué día es hoy, pero no entender lo que significa el día de hoy. Y podríamos saber que estamos viviendo tiempos de enfermedad, tiempos de pandemia, pero sin entender lo que este tiempo significa para nuestra vida, para la vida de nuestra familia, para la vida de nuestra ciudad y para la vida de la humanidad. Qué importante es no solamente conocerlo, sino entender el tiempo. Las últimas semanas yo he hablado con ustedes por este medio acerca del impacto que ha tenido la pandemia del coronavirus en nuestra vida, y una de esas áreas, sin duda, fundamentales es el tiempo. Podemos hablar del ritmo que cambió de una vida muy acelerada a una vida incluso a veces demasiado tranquila. Podemos hablar también de la calidad del tiempo, que ahora podría ser tal vez mejor porque usted hace las cosas con más reposo, podría tal vez disfrutar de algunas cosas mejor que antes, la compañía, el diálogo, la conversación tal vez, o leer un buen libro, y el tiempo ha cambiado. Y es probable que no todo haya sido para mal, que tal vez en ese aspecto haya mejorado un poquito la forma que usted vive su tiempo, pero también podríamos decir, bueno, pastor, estamos viviendo tiempos muy malos y tiempos muy difíciles. Y entonces calificaríamos al tiempo y le damos un sentido de calidad. ¿Cómo lo valoramos? ¿Qué cualidad le damos al tiempo? Y lo calificamos como un tiempo negativo, como un tiempo malo. Espero Dios que no sea su caso. De veras, oramos al Señor porque no sea su caso. Algunos están viviendo tiempos de crisis. Y crisis muy difíciles. Si tú estás atravesando un momento de salud crítico, entonces es un tiempo muy duro para ti. Estás atravesando un tiempo en donde tu familiar está enfermo, grave. Es un tiempo para ti muy difícil. Pero si no nada más eso, estás enfrentando también que tal vez te están pagando menos en tu trabajo o ya te has despedido. Y no ves una expectativa muy plausible en el futuro inmediato. Estás pasando tiempos muy difíciles, sin duda. Pueden ser tiempos de crisis, en donde muchas cosas se empiezan a convulsionarse. Recuerdo esa famosa frase mexicana de cuando la pobreza entra por la puerta, el amor sale por la ventana. Es decir,
en las relaciones interpersonales y familiares de manera muy seria y muy grave ocasión. Yo quisiera que en esta hora proponerles que entendamos el tiempo que estamos viviendo. Que no solamente seamos conscientes del tiempo, sino que podamos conocer el tiempo y entender el tiempo que estamos viviendo. Y pienso en el de Eclesiastés. Miren, por ejemplo, podríamos leer un capítulo hermosísimo de Eclesiastés cuando dice el predicador: todo tiene su momento oportuno. Hay un tiempo para todo lo que se hace debajo del cielo, es decir, la vida humana. Hay un tiempo para nacer. Hay un tiempo para morir. Hay un tiempo para plantar. Hay un tiempo para cosechar. Hay un tiempo para matar. Y hay un tiempo para sanar. Hay un tiempo para destruir. Y hay un tiempo para construir. Hay un tiempo para llorar. Y hay un tiempo para reír. Un tiempo para estar de luto. Y un tiempo para saltar de gusto. Un tiempo para esparcir piedras. Y un tiempo para recogerlas. Un tiempo para abrazarse. Y un tiempo para despedirse. Qué contemporánea es la palabra de Dios. Es extraordinario como el Señor, su sabiduría es clarísima en este texto del Eclesiastés. Hay un tiempo para abrazarse, y un tiempo para despedirse, un tiempo para intentar, y un tiempo para desistir, un tiempo para guardar, y un tiempo para desechar, un tiempo para rasgar, y un tiempo para coser, un tiempo para callar, y un tiempo para hablar, un tiempo para amar, dice el Eclesiastés, y un tiempo para odiar, un tiempo para la guerra, un tiempo para la paz. Y a partir del verso 9 de este capítulo que estoy leyendo en Eclesiastés 3, el predicador plantea una pregunta muy interesante y una afirmación aún más interesante. Primero les leo la pregunta. ¿Qué provecho saca quien trabaja de tanto afanarse? ¿Cuál es el resultado del trabajo con afán? No del trabajo nada más, del trabajo con afán. Y el verso 10 dice el libro del Eclesiastés: he visto la tarea que Dios ha impuesto al género humano para abrumarlo con ella. Dios hizo todo hermoso en su momento. Y vean esta afirmación. Y puso en la mente humana el sentido del tiempo. ¿Qué cosa más extraordinaria? Dios ha puesto en nuestra mente darle sentido al tiempo. El tiempo del reloj no depende de mí. El tiempo del calendario no depende de mí. El tiempo como clima no depende de mí. Pero darle sentido al tiempo de mi vida, al tiempo humano, le corresponde un ejercicio de la mente humana. Discernir el sentido del tiempo, la saga de virtud de conocerlo, es la clave del tiempo. Estábamos hablando entonces de que es el ser humano el que le da un sentido al tiempo. Y que mi propuesta para ustedes hoy, a la luz de lo que la palabra nos enseña y nos va a enseñar hoy, es que hoy el tiempo es un tiempo para cuidarnos. Un tiempo de cuidarnos y de ser responsables de nosotros mismos. Y en consecuencia, ser también responsables de los demás. Porque nuestro reto no solamente es sobrevivir a la pandemia, sino cómo lograremos sobreponernos a la pandemia. Es decir,
vendrá un tiempo posterior al de la pandemia y la enfermedad, y no solamente se tratará de que hayamos logrado sobrevivir, sino el tema será que logremos sobreponernos a la situación difícil que vivimos hoy de la pandemia. Vamos al texto bíblico y leeremos el capítulo 7 de Juan y vamos a leer los versos 1 hasta el 9, hasta un poquito más allá del 9, que veremos el día de hoy, que es el texto que corresponde al día de hoy. Dice la palabra: algún tiempo después. Es una palabra que se lee muy rápido, pero vean ustedes cómo ya está aquí la expresión que estamos pensando el día de hoy. Tiempo. Algún tiempo después. Para Jesús este tiempo es un tiempo de conflicto, de muchos conflictos. Difícil. Venimos de dos experiencias de rechazo para él muy duras. El rechazo y la persecución en Jerusalén. Y luego el rechazo que encontró también en Capernaum. Así que para el Señor el tiempo fue un tiempo de conflicto. Y dice el evangelista que Jesús andaba por Galilea, es decir, seguía con su itinerario como siervo del Señor, cumpliendo con su ministerio en la región de Galilea. Dice Juan, no tenía ningún interés en ir a Judea, porque él sabía que allí los judíos buscaban la oportunidad para matarlo. Imagínense el tamaño de la crisis. No solamente hay un rechazo, sino que él es consciente, completamente consciente, de que los judíos están buscando ya una oportunidad para tomarlo y matarlo. Así que fue un tiempo muy duro para Jesús, pero recuerden que cuando el Evangelio se escribe ya habían pasado algunos años después de su muerte y su resurrección. Así que también encontramos en la pluma de Juan la expresión de un tiempo muy difícil para la iglesia que permaneció fiel a Jesús después de su ascensión. Ya la iglesia había roto con la sinagoga, los judíos ya vivían un tiempo de animadversión contra el cristianismo, ya eran tiempos de persecución y muerte de muchos hermanos. Recuerden las escenas que hemos visto en las películas de los circos romanos y de eventos tremendos que ellos vivían en razón de su fe. Ya había en la iglesia muchos mártires por razón de seguir a Jesús. Así que los tiempos de crisis que Jesús vivió se continuaron en los tiempos de crisis que la iglesia vivió. Así que esta subida de Jesús a Jerusalén, de la que veremos enseguida, es muy singular, porque no es una visita más a la ciudad, sino que son una visita que prepara tiempos para Jesús muy importantes, muy claves y muy significativos. Dice entonces, leíamos el verso 1 y continuamos la lectura. Faltaba poco tiempo para la fiesta judía de los tabernáculos, otra vez la palabra tiempo, pero ahora referida a una celebración, a una fiesta judía que se llama la fiesta de los tabernáculos, también conocida como la fiesta de las cabañas, una fiesta de cosechas. Al borde de las cosechas, de los campos de los sembradíos, para levantar la cosecha, los judíos levantaban pequeñas cabañas muy rudimentarias y ahí celebraban esta fiesta al principio y después se convirtió en toda una festividad que se tenía en el templo de Jerusalén y en la ciudad de Jerusalén. Así que era un evento importante, la gente se movía, como todavía se hace en el día de hoy, se mueve en relación con ciertas fiestas, va de un lugar a otro para tener ciertas celebraciones importantes para la comunidad. Y esta es una fiesta importante para la comunidad y los hermanos de Jesús lo saben y vean lo que enseguida le dice el Evangelio. Así que los hermanos de Jesús le dijeron, deberías salir de aquí e ir a Judea para que tus discípulos vean las obras que realizas. Porque nadie que quiera darse a conocer actúa en secreto.
Ya que haces estas cosas, deja que el mundo te conozca. Lo cierto es que, dice Juan, verso 5, ni siquiera sus hermanos creían en él. No solamente hay un rechazo, sino incluso los más cercanos, sus propios hermanos, no creían en Jesús. Su credibilidad estaba puesta en juego. Sabían algo de Jesús. Habían sido testigos de su poder para sanar. Así que para los hermanos de Jesús, Jesús no es más que un sanador, un traumatólogo, cuya importancia debe de crecer y darse a conocer, porque esa es su tarea para sus hermanos. Por eso es que la invitación de ellos a Jesús es: ve a Jerusalén, disculpen, aprovecha la fiesta de las cosechas, y date a conocer, porque para eso has venido, y que te vean tus discípulos. Hay incomprensión aquí. Y la expresión no solamente nos habla de incomprensión, sino incluso de hostilidad en el ambiente familiar de Jesús. Para sus hermanos no es más que un hombre común con ciertos poderes especiales. Y él debería, en la mentalidad de sus hermanos, buscar notoriedad, aprovechar la fiesta para ser visto y de ahí darse a conocer, dice la expresión de Juan, manifestarte al mundo, darte a conocer al mundo. La propuesta no resulta como un consejo positivo, al contrario. La lectura del texto nos indica que aquí hay como una invitación a que Jesús haga algo que no es correcto ni bueno para él, como una tentación, como que él buscase una fama por sí mismo y un beneficio para sí mismo, algo que viniera a distorsionar su naturaleza y su misión. Pero Jesús contestó, versículo 6. Por eso Jesús les dijo: para ustedes, cualquier tiempo es bueno. Otra vez, la expresión tiempo. Pero el tiempo mío aún no ha llegado. El mundo no tiene motivos para aborrecerlos a ustedes. Hay una cierta identidad, una cierta identificación entre el mundo y los hermanos de Jesús. A mí, sin embargo, me aborrecen porque yo testifico que sus obras son malas. La luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras, dice Juan, capítulo 1, eran malas. Verso 8. Suban ustedes a la fiesta. Yo no voy todavía a esa fiesta porque mi tiempo aún no ha llegado. Mi tiempo aún no ha llegado. Dicho esto, se quedó en Galilea. Estamos aquí en una profundidad espiritual hermosísima. La conciencia de Jesús sobre su tiempo de vida. Los hermanos actúan con libertad, hacen sus cálculos, piensan lo que puede beneficiar al maestro, incluso beneficiarlos a ellos como personas, y así se mueven, con sus cálculos y la libertad humana de decidir a dónde moverme en cualquier circunstancia y tiempo de mi vida. Pero Jesús no está obrando de manera independiente a la voluntad del Padre. El tiempo de Jesús está en perfecta sintonía con el corazón de Dios. El corazón de Jesús está en perfecta sintonía con el corazón del Padre. El tiempo de Jesús está en perfecta sintonía con el tiempo del Padre. Por eso Jesús sabe que no es el tiempo para hacer una manifestación pública en Judea, porque eso tendría como consecuencia que los acontecimientos de su persecución y su muerte podrían adelantarse y acelerarse, y no es el tiempo aún de Dios para que llegue el momento de su pasión, de su muerte y su crucifixión. Nos recuerda muy bien esta expresión de Jesús, allá el Salmo 31:15, cuando el salmista dice: en tu mano están mis tiempos. Líbrame de la mano de mis enemigos y de mis perseguidores, dice el salmista. En tus manos están mis tiempos. En Jesús se refiere a que mi vida, la vida de Jesús, está en las manos del Padre.
Y el paso de Jesús hacia el Padre, el regreso hacia el Padre aún no es el tiempo en que eso debe de consumarse y debe de completarse. Aún hay cosas que hacer, aún hay tareas que cumplir, aún hay palabra que dar, hay enseñanzas que dar, hay enfermos que sanar, hay conversaciones que sostener, aún hay muchas cosas por hacer. Bendito Dios, amado hermano y hermana, amigo y amiga, bendito Dios que todavía hay un tiempo en la vida, hay tiempo para cuidarnos. Es el tiempo de cuidarnos porque aún hay muchas cosas por hacer en la vida. No solamente cosas que satisfacen nuestros propios proyectos de vida, sino cosas que al Padre le ha interesado compartirnos y nos ha invitado a ser parte de su misión. Por eso nuestra iglesia se llama Missio Dei, misión de Dios, porque Él nos invita a ser parte de una tarea extraordinaria, una tarea preciosa, hermosa, en la que la palabra clave, hemos dicho ya en domingos anteriores, es la palabra vida. Jesús vino para darnos vida. Y entonces Jesús dice, estoy aún esperando el tiempo de Dios. Y Dios tiene para ti y para mí un tiempo. Y el tiempo de Dios es el tiempo de la vida. El tiempo de cuidar la vida. El tiempo de tener un proyecto de vida. Y de enlazar todo acontecimiento y decisión en la vida diaria con el tiempo de Dios. Por eso Eclesiastés, y por eso he leído Eclesiastés, hay un tiempo para todo. Lo importante es entender cuál es el tiempo de hoy. Y queridos hermanos, amigos, hoy es un tiempo especial. Es un tiempo en el que tenemos que prepararnos para la tormenta perfecta. Porque salir del contagio y de la cresta de la ola de la enfermedad no es la solución del problema, es apenas un primer pasito, porque la afectación que debemos de enfrentar sin temor, sin aterrorizarnos, sin angustias desmedidas, mucho menos con palabras de alarma, pero sí con previsión, con cuidado, con lectura del tiempo y con el corazón en el tiempo de Dios, es tiempo de prepararnos para saber cómo vamos a hacer frente y sobreponernos, que no acabe con nosotros la crisis, sobreponernos a los tiempos que seguramente tendremos que enfrentar en el futuro inmediato y en el futuro a mediano plazo. No es tiempo de gastar, no es tiempo de ir a lo superfluo, no es tiempo de cambiar de guardarropa, no es tiempo de comidas caras y lujosas, no es tiempo de cambiar de mobiliario en la casa. Se puede hacer en su momento. Hoy es tiempo de prevenir lo que puede pasar. Algunos expertos están diciendo que debemos pensar en el mundo de hoy, aunque a los gobiernos no les resulta atractivo decirlo así, tenemos que pensar como que enfrentaremos una economía de guerra y aprender a vivir con una economía de guerra para que esa crisis que viene por delante no nos derrote. Por el contrario, sepamos cómo sobreponernos a esa crisis. Sigamos leyendo el capítulo para ir avanzando hacia el final del mensaje de esta tarde. Sin embargo, después de que sus hermanos se fueron a la fiesta, fue también él, pero no fue públicamente, sino en secreto. Por eso las autoridades judías lo buscaban durante la fiesta y decían, ¿dónde se habrá metido? Entre la multitud corrían muchos rumores acerca de él. Unos decían, es una buena persona. Otros alegaban, no, lo que pasa es que engaña a la gente. Sin embargo, por temor a los judíos, nadie hablaba de él abiertamente. Es hasta aquí, en donde está el relato de este primer acontecimiento de Jesús en Jerusalén. Y la palabra del Señor y el mensaje de Dios para ti y para mí es, entendamos el tiempo.
y sincronicemos nuestro corazón con el tiempo de Dios. Y hay algo hermosísimo, desafiante, que la palabra del Señor siempre deja en el corazón de su pueblo. Los tiempos de crisis son tiempos de aprendizaje. Los tiempos de crisis son tiempos de conversión, es decir, de modificaciones profundas y radicales. Tendremos que aprender a modificar a fondo nuestra vida en el aspecto emocional, en el aspecto económico, en el aspecto social, en el aspecto familiar, para sobreponernos a las crisis y resultar de la crisis fortalecidos. Pero hasta aquí sería un consejo que bien se quede en el nivel de lo que cada persona sensata haría. ¿Qué es lo que está aquí envuelto entonces en el sentido espiritual del mensaje del Señor? Que todo tiempo de crisis es un tiempo de transformación, pero es un tiempo para verlo a la luz de los ojos de Dios. Porque el Señor, nuestro Padre, no ha abandonado al mundo, ni ha abandonado la creación, ni está siendo un Dios sádico que está gozando al ver el sufrimiento de la humanidad. No, ese no es nuestro Dios. Cuidado. Cuidado con esa teología tan pervertida y tan equivocada de pensar que tenemos un Dios sádico que se goza con ver el sufrimiento de la humanidad. Nuestro Dios es un Dios que ama. Y a veces el amor, lo sabemos, implica una dosis de disciplina y de corrección. Pero lo que vivimos hoy tenemos que aprender a leerlo con los ojos de la fe y con los ojos de Dios y con el corazón de Dios y entender que en la dimensión de Dios, cuando hablamos de enfermedad, de pandemia, sufrimiento, tenemos en el Señor el Dios de toda consolación. Él es un Dios de toda consolación. Por eso, al cuidar nuestros corazones, al cuidar nuestras vidas, al cuidar nuestras emociones, al cuidar nuestra familia y a cuidar a aquellos que sin conocernos no tenemos la libertad de dañarlos al contagiarlos, sino por el contrario, cuidarlos para que viva y la vida florezca, estamos enfrentando la pandemia con una perspectiva misionera. Porque la iglesia siempre es llamada a ser luz y testimonio del reino de Dios en toda circunstancia. Y la misión siempre implica intercesión, oración, pero implica compasión, compañerismo, solidaridad, acompañamiento, ofrenda generosa, ofrenda de vida, ofrenda de amor. A veces con presencia física y cuando eso no es posible, con una presencia por medio de un mensaje, de una palabra por teléfono, de un mensaje por las redes sociales de hoy, usando con sabiduría los recursos que hoy Dios ha puesto en nuestras manos. La misión de la iglesia no se retira ni se calla cuando vivimos en tiempos difíciles y en circunstancias de crisis, por el contrario. Algo de lo que yo hablaré mañana en la conferencia a la que les invito en esta hora es: tenemos que volver a pensar muy profundamente en el siervo sufriente de Isaías. No hay otra forma de pensar la enfermedad más que desde la enfermedad. No como algo que se ve desde afuera, como quien observa un objeto o un fenómeno que no le atañe, sino algo que se hace desde lo profundo y de lo que se vive en acompañamiento, pero también en el sufrimiento de llevarlo uno en sí mismo. De eso hablaremos un poquito mañana, así que les invito a que me acompañen en la conferencia que tendremos el día de mañana. Sabia virtud de conocer el tiempo. No basta conocerlo, hay que entenderlo. Que el Señor permita que tú entiendas el tiempo de vida. Si tú eres joven, no es el tiempo de que renuncies a tu proyecto de vida, pero sí es el tiempo para que reflexiones en tu proyecto de vida. Si tú eres adulto, no es momento para que abandones los sueños y los logros de tu vida, pero sí para que te replantees muchas cosas profundas en el tiempo de vida. Algunos han hablado del virus como de una brutal pedagogía, es decir, nos hemos enfrentado a algo terrible para aprender.
para aprender algo, para darle sentido a la vida, sentido al tiempo y sentido a la enfermedad. Es Dios quien se mueve en toda circunstancia y quien nos permite discernir el mensaje para nosotros. Cuídate, cuida tu salud, cuida tu corazón, cuida tus pensamientos. No permitas que se apodere de ti la depresión, la tristeza, el derrotismo, la falta de esperanza. Cancelar proyectos, modifícalos si es necesario, replantéalos. Incluso, crea cosas nuevas. Es lugar para la innovación, para la creatividad, para pensar que encontrar en medio de las puertas que se cierran alguna ventanita por ahí. Dios va a dejar una puerta pequeña abierta para que puedas pasar. Tienes que discernirla, porque es el tiempo de Dios. Y es un tiempo de vida para nosotros, para nuestra esperanza, para nuestro gozo, para nuestra fe. Cuidemos la creación. Si algo también tenemos que aprender es que tenemos que cuidar la humanidad. Este problema nos rebasa, como individuos, como familias, como ciudades, como países, como continentes. Estamos hablando de el mundo es del Señor, la humanidad. Aquí estamos todos comprometidos a salir todos o a hundirnos todos. Es un compromiso en donde está en juego la humanidad toda, porque Dios nos puso en la creación para cuidarla y para ser buenos mayordomos de la creación. Mensaje final. ¿Qué quiero dejar en tu corazón? Cuídate. Entiende el tiempo de hoy. Ve tu economía con los ojos del tiempo de hoy. Tu familia, tus proyectos a futuro, tu trabajo, tu cuerpo, tu mente, tus emociones. Entiende el tiempo. El tiempo de hoy. Dice, Dios puso en la mente del hombre darle sentido al tiempo. Que el Señor bendiga en esta tarde su palabra y sus corazones los llene de esperanza, de fe y de una visión, y una energía y un proyecto misionero para transformar la realidad en una realidad que testifique de la presencia del Señor. ¿Qué mejor momento que invitarlos a que ustedes tengan a la mano los implementos que usamos, los elementos que usamos para la celebración de la cena del Señor? Usamos dos elementos, el pan y el jugo de uva, y en este caso, en ausencia del mismo, cualquier líquido puede ser útil para recordarnos lo que esto significa. Y decía que qué mejor momento para que recordemos que Jesús llevó sobre su cuerpo todas nuestras enfermedades y todos nuestros pecados. Cuando tú piensas en la enfermedad y piensas en el dolor, no hay mejor imagen que pueda representar el interés de Dios que la imagen de Jesús. Su cuerpo molido, dice la palabra, por nuestros pecados. Y Él llevó sobre sí todas nuestras enfermedades y todos nuestros dolores para que en su cuerpo seamos nosotros también sanados. Así que cuando hoy partimos el pan, recordemos que Él ofreció su cuerpo por nosotros. Y cuando compartimos el jugo, recordemos que también Él derramó su sangre por nuestros pecados. Así que acerquémonos al Señor con esta conciencia espiritual. Padre, gracias por tu palabra. Es tiempo de cuidarnos, de ser buenos mayordomos de la vida, porque hay muchas cosas en juego cuando descuidamos la vida, porque la creación gime y esas pequeñísimas partículas, que incluso es difícil llamarles que tienen vida, incluso no son seres vivos, pero pequeñas partículas, microscópicas, poderosísimas, son una forma de clamor de la creación.
en donde espera la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. Y hoy, con esta conciencia espiritual, venimos a ti para darte gracias, porque Jesús nos amó hasta el fin y entregó su vida por nuestros pecados, para darnos una vida nueva y diferente. Te bendecimos con todo nuestro corazón. Y oramos en Jesús, tu Hijo amado. Amén. Las Escrituras dicen que la noche en que Jesús fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, este es mi cuerpo que por vosotros es partido. Asimismo, tomó también la copa diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros es derramada. Bebed de ella todos y hacedlo en memoria de mí. Comamos y bebamos. Oremos. ¿Cómo agradecerte, Señor, la entrega de Jesús por nuestra salvación? Exaltamos tu nombre, porque nos has amado de tal manera, Señor, que no la merecemos. Y es con una expectativa de vida que hoy celebramos y conmemoramos esta ordenanza. Porque la palabra del Señor dice que cuando nos reunimos para celebrar y conmemorar el sacrificio de Jesús, lo hacemos proclamando su muerte en la cruz por todo ser humano hasta que Él venga. Así que además de ser un acto conmemorativo, Señor, es también una proclamación de la Iglesia. Jesús murió en la cruz del Calvario para darnos vida. Jesús murió en la cruz del Calvario para llevarnos a una vida nueva. Y estamos hoy esperando su regreso prometido, porque el Señor no solamente murió, sino que se levantó de la tumba y ascendió a los cielos. Y estando hoy reinando en el cielo, sabemos que en el día final, cuando convenga a la voluntad del Padre, Él habrá de regresar por su pueblo. En ese día glorioso, cuando suene la trompeta final y los muertos en Cristo sean resucitados. Y con esa expectativa nosotros decimos: amén, Señor, Maranata, ven, Señor Jesús. Amén. Los espero mañana, 7:30 hora de la Ciudad de México. Tendremos una conferencia interesante. Espero que sea de mucha enseñanza para todos ustedes. Pensar la pandemia, teología y filosofía. Pensar la pandemia, teología y filosofía. Mañana estaremos compartiendo con ustedes vía Zoom y creo que también nos haremos el enlace vía Facebook Live. Saludamos y abrazamos a la familia Titaux Ocampo, familiares nuestros, y nos gozamos porque podemos compartir algo tan hermoso como es la palabra del Señor. También seguimos abrazando a Lulú Almanza, nuestra querida hermana Lulú, y le mandamos un abrazo muy cariñoso. Marina, allá, creo que nos ves en Puerto Vallarta, si no me equivoco, así que estás disfrutando un clima un poco mejor que el nuestro. Qué gusto que te conectas con nosotros, que el Señor te bendiga. Seguimos orando también por Alberto y por Liz. Qué gusto que podemos compartir ese tiempo de enseñanza de la palabra. Luis y Rebeca, allá en Virginia. Oramos porque el Señor también los cuide y prospere sus trabajos. Por la familia de Romeo, especialmente por Daf, que nos da a saber que está conectada con nosotros hoy. Nos gozamos por ello. Por la familia de mi cuñado Fairuz,
por sus hijos, por Fay y por Yamil, y aprovechamos para orar porque el Señor bendiga su salud. Ayer tuvimos un evento de salud y queremos pedirle al Señor que esté con él, lo fortalezca y ponga su mano sanadora en su cuerpo. También oramos por la familia Cruz Canseco. Qué gusto estar unidos. Nos gozamos en nuestro corazón. Chivis, como cada domingo, siempre fiel. Nos gozamos porque nos acompañas. Patricia Moreno, que da gracias porque su esposo tiene una pequeña mejoría. Esperamos en el Señor que el Señor siga obrando en el cuerpo de su esposo, que está ya varias semanas en el hospital. Dinailis Yomelí, qué gusto también. Olga Ruth, otra vez nos gozamos porque estamos unidos en esta hora compartiendo la palabra del Señor. Lupita, esperamos que el Señor te termine de hacer la obra en tu cuerpo junto con Daniel, que Dios los bendiga mucho. Oramos que se puedan recuperar y en un ratito más nos vamos a conectar con su culto porque queremos gozarnos con el mensaje del pastor Sergio Ulloa. Así que estaremos también ahí compartiendo el mensaje del Señor. Ramón, qué gusto que el Señor prospere tu trabajo y bendiga a la familia, que no haya carencias, que el Señor abra puertas. Jaime, qué gusto que también desde el primer domingo nos estás acompañando. Oramos por tu familia, por tus hijos, por tu esposa. Nuestra hermana Priscila Carrasco, qué gusto. Anhela, seguimos orando. Creo que Dios ha hecho un milagro en tu vida, ha hecho ya muchos milagros y Dios sigue obrando en tu vida porque te ama y nos gozamos porque te acompañamos en este tiempo de recuperación y que Dios termine la obra en tu cuerpo de manera completa y perfecta. Iván Enrique Naranjo también nos acompaña, Rosa de Luzardo también nos acompaña en esta hora, y la familia espiritual de Misio Dei, Isa, Norma, Evalinda, Aurora, Joaquín, Claudia, estamos gozosos y que les pedimos a todos ustedes, por favor, si lo quieren así hacer, nos va a dar mucho gusto, porque gracias a Dios, el mensaje, que es lo que nos importa, que el mensaje llegue a otras personas, ha venido creciendo. Algunos mensajes ya están llegando cerca de 400 personas alcanzadas, porque cada semana se van sumando unos poquitos más, así que seguimos orando para que el mensaje siga creciendo y llegando a otras personas. Pónganle en su Face, compartir. Si usted puede compartir, excelente, porque así permitimos que el mensaje llegue a más personas y podamos ir creciendo. Dos cositas más antes de que terminemos. La primera, estamos todavía sin decidir la fecha de reunirnos. Otra vez insisto, queremos ir con mucha prudencia. Sabemos que hay iglesias que ya están comenzando a reunirse. Oramos por ellos para que el Señor permita que no se enfermen, no se contagien, sino que al contrario sean protegidos por el Señor. Desde nuestro juicio, nuestra personal opinión, creemos que es mucho mejor ser muy prudentes, cuidadosos, cuidar a nuestras personas mayores, cuidar a nuestros enfermos con enfermedades crónicas, cuidar a nuestros niños para que no haya problemas de enfermedad. Y así que en algunas semanas más seguramente nos podemos reunir. Esperaremos a que el semáforo en la Ciudad de México esté lo más seguro posible, tal vez no hasta verde porque ya será tal vez hasta el próximo año, pero sí en una condición de seguridad. Ya estamos pensando cómo vamos a hacer para tener las sillas a una distancia apropiada, entre fila y fila también una distancia apropiada, así que haremos todos los cuidados, estamos pensándolo de la mejor manera, estaremos ubicados en el centro de la Ciudad de México, unas 2 calles del World Trade Center, así que un lugar muy, muy, muy fácil de llegar en la colonia Nápoles, así que ahí nos reuniremos, primero Dios, seguimos trabajando para hacerlo, y todos motivados para llegar a ese momento. Así que ese es nuestro anuncio para hoy. Seguimos, y ese es mi segundo y último comentario hoy, seguimos con nuestra reflexión diaria. Ha sido tan hermoso, hermanos, no se lo pierdan, de una gran bendición, de veras. No saben qué profundidad, qué gozo estar compartiendo en el libro de Proverbios. Ya estamos también en el capítulo 7 de Proverbios, así que vamos avanzando. Y mañana lanzamos el siguiente, que creo que es el 31, si no me equivoco, porque yo voy un poco adelante, pero creo que es el 31, que le lanzaremos mañana. Lo vamos a mandar igual por la red de WhatsApp. También estamos poniendo los videos, ya no nada más el audio, sino el video, lo estamos compartiendo en Facebook, en nuestra página de Facebook, en la personal. Voy a pedirle a mi hermano Paco que me ayude para que esta semana también pongamos el mismo video en la página de
Missio Dei. Así que la tendremos en las dos páginas y todos los días usted tiene la opción de oírlo nada más o de seguirlo también con el video, la meditación de Proverbios, que ha sido una gran enseñanza, una enorme bendición. Dios les bendiga, mucho ánimo, que nuestra fe no decaiga, que nuestro ánimo siga adelante, que Dios abra muchas puertas de bendición para usted, su familia, que no padezca hambre, que no padezca necesidad, que pueda salir adelante con sus compromisos económicos y que lo más importante, sigamos proclamando con entusiasmo el mensaje de la palabra del Señor. Aquí nos vemos el próximo domingo. Que el Señor les bendiga a todos.